Y eso lo sienten algunos en el estómago y otros en el corazón. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tipo de sistema de pensamiento nos da esa información? Lo que Kahneman nos llama el sistema 1. El sistema 1 opera automáticamente, sin esfuerzo, sin control voluntario, es muy rápido. Genera impresiones, sentimientos, es la fuente para las creencias y deliberación de opciones que pasa al sistema 2, que voy a explicar enseguidamente, ¿no? Pero es lo que sentimos, es lo que informa nuestro mundo. En cambio, esa es una operación matemática más o menos sencilla. Si nos acordamos de la tabla de multiplicación que nos dieron en la escuela, pues tendríamos que, para saber si esa multiplicación arroja efectivamente el resultado de 222,45, tendríamos que empezar por la derecha, primer número de arriba, 3 por 5, 15, llevo 1, 3 por 1, 3, más 1, 4, y voy verificando. Y si ustedes continúan con su matemática de la escuela, van a llegar a comprobar que 222,45 es el resultado correcto. Pero este procedimiento no es igual al sistema 1, ¿verdad? Porque en el sistema 1 es la corazonada, es la impresión que tienes sellada en la cabeza y probablemente nadie te saque de eso. Por eso la primera impresión es tan importante. Lo que vamos a ver es sistema 2. Sistema 2. A esto le llamamos típicamente razonamiento. Prestamos atención, supone esfuerzo mental, incluye cálculo. Se debe elegir entre opciones. Normalmente le llamamos razonamiento. Construye el pensamiento en orden y secuencia. O sea, es procedimiento, ¿verdad? La idea es que el sistema 2 de alguna manera llegue a controlar el sistema 1. La pregunta es, ¿podremos realmente controlar el sistema 1 a la pura intuición? Y esta distinción entre sistema 1 y sistema 2, o resumiendo, entre intuición y razonamiento, es la misma que los teóricos en argumentación jurídica han llamado distinguir contexto de descubrimiento del contexto de justificación. En el contexto de descubrimiento estamos en la etapa heurística de descubrir, de encontrar una solución. Y muchas veces les habrá pasado a ustedes que han encontrado la solución cuando no estaban razonando sistemáticamente sobre el problema. Han encontrado paseando al perro, luchando, saliendo a correr, comiendo algo, viendo televisión, despertamos a las 3 de la mañana diciendo, pero claro, esta es la solución. Y esa solución se las da el inconsciente, el sistema 1. El tema es si luego el sistema 2 la va a procesar y va a encontrar razones suficientes como para que pueda ser efectivamente declarada de esa manera y que sea demostrable y sea aceptable racionalmente por otros. En este marco hay algunos problemas. Yo les podría mencionar muchos casos, pero la pregunta es, ¿podemos ser realmente neutrales? Por ejemplo, frente a algo tan básico para el trabajo de árbitras, que es así, ¿no? Árbitras y árbitros, como la aplicación de la ley, ¿podemos ser neutrales en la aplicación de la ley? Y acá, como digo, tengo varias cosas que quisiera contarles, solamente les voy a contar uno. Hay uno muy interesante que se produjo, un experimento que se produjo en Israel con la pregunta de si en qué porcentaje los jueces de Israel daban libertades condicionales. Y simplemente resumo, las da en un 30 y pico %. Del 100% de solicitudes aprueban más o menos un 35%. El sesgo está en que dependiendo de la hora del día, mientras es más temprano, están más descansados, están bien comidos, están de buen humor, la tasa de libertades aumenta. Y mientras se van cansando, transcurre el día y ya llega, ¿no?, la hora más o menos tardía y quieren irse a su casa, o están hambrientos, o están de mal humor, están abrumados, la tasa de concesión de libertades llega a 0. ¿No? Ese es un experimento que hizo, que cita Kahneman en el libro Empresa Contado. Otro, todavía más, tal vez igualmente dramático, no lo sé, es uno cuya investigación pude leer en España, ganada en 1992. Un investigador no estaba muy seguro de que la justicia era realmente imparcial, entonces lo que hizo fue tomar un conjunto de casos esencialmente similares sobre violación sexual e investigó si los tribunales conformados por hombres decidían esos casos de la misma manera, de manera imparcial, que los tribunales compuestos solamente por mujeres. ¿Qué creen que descubrió? ¿Era similar a la aplicación de la ley? No, era completamente distinta. Mientras las mujeres iban al máximo legal, los hombres iban al mínimo legal. Y no quiero decir que las mujeres tenían razón o los hombres tenían razón, simplemente lo hacían de manera
muy distinta, estaban completamente sesgados. Y de ahí, ¿no? Algunos acuñó la frase que la justicia lleva faldas o la justicia lleva pantalón. El sesgo personal, ¿no? Digamos, influye poderosísimamente sobre la toma de decisiones. Alguien me dirá, pero eso no es arbitraje. Sin embargo, en el arbitraje hay sesgos y digamos, tomas de posición personal todos los días. Yo he identificado dos entre las varias que he visto desde ayer hoy en este congreso. Ayer nos peleamos algunos antes del break y alguien que puso aquí decía eventualmente la famosa prelación normativa para la aplicación de la ley y reglamento de contratación del Estado antes que eventualmente el resto del derecho administrativo o de la ley civil o la ley común era una cuestión jurídicamente correcta o no. Y claro, aquí hay mucho una pelea entre culturas jurídicas diferentes, administrativistas por un lado, que no están tan diferencias con el asunto, y civilistas por el otro, que están muy escandalizados con esta decisión legislativa. Paradigmas distintos. Hoy día hemos hablado de paradigmas en el panel anterior y había otra discusión. Los que les gusta introducir muchas categorías procesales dentro del arbitraje y los que no les gusta nada de eso. Son dos tribus, culturalmente jurídicamente distintas. Una de los procesalistas, que ven en el proceso, ¿no es cierto?, una cosa más o menos atrasada en el proceso arbitral, porque no está muy regulado, y otros los arbitralistas, por decirlo así, que quieren mantener a raya a los procesalistas. Y ahí es donde se Alfredo Buller que el código procesal no debe ni siquiera aplicarse porque no está en la fuente de derecho que aplica según la ley de arbitraje peruana. Pero son paradigmas distintos. O sea, estamos incluso sesgados cognitivamente y viene nuestro sesgo vinculado básicamente con nuestra propia cultura legal y experiencia. Domino del equipo. Avanzo. Entonces, ¿podemos realmente ser neutros en la aplicación de la ley? Kahneman dice que no. Uso palabras de él, solemos estar ciegos frente al obvio. Si soy hombrecito, mujercita, y ese tipo de cosas afectan mi decisión. Y lo más preocupante es que también somos ciegos frente a nuestra propia ceguera, porque no lo reconocemos. Les contaba el caso del investigador español. Cuando el investigador español demostró que el sesgo era enorme dependiendo del sexo del tomador de decisión, fue a la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada y enseñó las conclusiones de su informe, que tenía varias estadísticas, su muestra relevante, digamos, la investigación fue científicamente bien conclusiva. ¿Saben qué dijeron los profesores y los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada? Que sus conclusiones eran erróneas. ¿Por qué? Porque el juez debe ser neutro y aplicar imparcialmente la ley. Principio de imparcialidad judicial. Entonces, solemos, retoma Kahneman, le damos sentido a las historias sobre nuestra inhabilidad, sobre nuestra ilimitada habilidad para ignorar nuestra propia ignorancia, ¿no? Si somos hábiles realmente por algo, es para ignorar nuestra propia ignorancia, porque no vemos ese lado. Estamos muy seguros de una vida tomando decisiones. El tema es que no vemos desde qué sesgos tomamos esas decisiones. Hay una profunda interacción entre ambos sistemas, ¿no? Sistema 1 y sistema 2, intuición y raciocinio. El sistema 1 corre automáticamente y el sistema 2 está, digamos, en modo de mínimo esfuerzo. Los dos están presentes, aunque el sistema 2 en ocasiones se apaga cuando dormimos, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo el sistema 1 corre siempre, corre 24 sobre 24 horas. El sistema 1 le da sugerencias al sistema 2, ¿no? Impresiones, intuiciones, intenciones, sentimientos. Cuando todo va bien, el sistema 2 adopta tales sugerencias. Cuando el sistema tiene dificultades, el sistema 1, entonces el sistema 2 tiene que tomar control. El sistema 1 es inconsciente, rápido, paralelo, universal, no responde instrucciones, es sesgado, tiene prejuicios. Es asociativo, es holístico, ¿no? Funciona por nubes de asociación de ideas. Mientras que el sistema 2 es consciente, es lento, es serial, modular, está afectado por la cultura, responde instrucciones, es metódico, y es consciente y es metódico. Entonces, aquí, repito palabras de Kahneman, sabemos mucho menos de nosotros mismos de lo que creemos. Y hasta aquí espero haber, de alguna manera, informado sobre esto. El sistema 1 está lleno de sesgos, ¿no? De sesgos. Otros le llaman prejuicios. Uno de ustedes de este panel decía hay que actuar sin prejuicios, claro, hay que hacerlo. El tema es, ¿podemos hacerlo? ¿Podemos salir de nosotros mismos? ¿Podemos apagar el sistema 1 lleno de prejuicios? No se puede apagar el sistema 1.
Los sesgos como el anclaje, esto es, por ejemplo, una negociación te dan un número, te lo vendo 100 y todos empezamos a discutir sobre 100, ¿no? 100 más 1, 100 menos 1, pero nadie va a decir, no, te doy 10, ¿no? O sea, el que primero plantea un número ancla el debate. O los sesgos del efecto aula, ¿no? Es un buen abogado, ¿no? Es un buen profesor, entonces debe traer un buen caso ante el tribunal arbitral, porque como es abogado o profesor, entonces seguramente es bueno en todo. Hay un efecto aula, un renglón, ¿no? Normalmente creemos eso. O la información disponible. Actuamos sobre información disponible, pero muchas veces no pensamos en información que no está disponible, que no hemos podido cubrir durante el trámite del proceso. Kahneman dice que no es optimista respecto al control de los sesgos de prejuicio. Esos están instalados y son muy difíciles de derrotar. Sin embargo, en el sistema de toma de decisiones colegiado sí se pueden evitar errores o sesgos del sistema 1. Y él mismo plantea, voy a pasar esta ficha, él mismo plantea que las organizaciones suelen tratar de evitar ese tipo de sesgos. Y aquí me viene a la mente lo que decían que se deben al uso de palabras, por ejemplo, usar, por supuesto, la ley nacional del arbitraje, el reglamento correspondiente, el reglamento de cámaras de arbitraje, mejores prácticas, guías, CCI, lineamientos, IVA, etc. Son todos conjuntos de mejoras prácticas diseñados precisamente para derrotar sesgos, ¿no? El poder de los procedimientos, ¿no es cierto?, para estimar pedidos y hacer una cuestión más o menos sistemática y reglada de pensamiento ayudan a vencer sesgos. La necesidad de contar con listas de chequeo. Muchos procedimientos son listas de chequeos sobre lo que el tomador de decisión no debe olvidar o el tipo de información que debe procesar. O el ejercicio pre-mortem, que es un ejercicio que yo lo vincularía en el mundo del arbitraje a que pienses cuando estás laudando, si fueres el abogado que va a ser notificado con la decisión desfavorable, que pienses por dónde irías a intentar una causal de nulidad de la presión del laudo, ¿no? Para hacer un ejercicio pre-mortem, o sea, como si efectivamente este laudo hubiera sido declarado anulado. ¿Por qué una corte hubiera anulado el laudo? Y ese tipo de cosas en las que tendrías que pensar como un árbitro responsable para hacer un ejercicio, digamos, y tratar de evitar precisamente que se alegue esa causal, reargumentando el punto correspondiente. Los fabricantes de decisiones deben seguir etapas, procedimientos, ¿no es cierto? Lo tenemos muy bien definido en el arbitraje, tiene que ver con fijación de la materia controvertida, tiene que ver con producción y en particular sobre el debate de pruebas, y tiene que ver con más información todavía, más luz sobre el caso, informes, alegatos, etcétera, que permitan a los tomadores y tomadoras de decisión finalmente llegar a una decisión bastante bien argumentada. Mis claves para el raciocinio tienen que ver, digamos, respecto a lo que he aprendido, hacerme las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuánto influye la intuición sobre cómo estoy percibiendo el caso? Hacer una reflexión, ¿tengo algún tipo de sesgo, incluso de sesgo cognitivo, de sesgo vinculado a el tipo de ley que estoy aplicando, la perspectiva, teoría que estoy aplicando, etcétera? He examinado el material normativo y probatorio suficientemente, exhaustivamente, y en particular, ¿se han debatido todos estos detalles durante la confrontación, las audiencias probatorias? ¿Se ha producido toda la información? ¿Se ha discutido al interior del tribunal las diferentes perspectivas, mayor grado de tolerancia, etcétera? ¿Se ha hecho esto? Como es un arbitraje más o menos rápido, con correo electrónico, porque todos estamos apurados. Y me acuerdo porque me queda un minuto, ¿no? Hemos analizado las razones y las hemos explicitado para que finalmente podamos pronunciarnos respecto a todos los puntos debatidos. La reflexión final es que efectivamente el proceso ayuda mucho a vencer o a controlar el sistema 1, siempre y cuando produzcamos la mayor cantidad de información suficiente, que lo hagan las partes, por supuesto, con la dirección del presidente del tribunal, y que entonces es menester maximizar la información y lograr un suficiente debate entre partes. Si esto lo hacemos responsablemente y con disciplina, como nos recordaban al inicio de este panel, tal vez el sistema 2 pueda tomar el control y no dejarnos, digamos, influir por sesgos personales. Con todo, la pregunta es: ¿podemos ser neutrales frente a nosotros mismos? Gracias. Carlos Gaitán Contreras. Carlos Gaitán es abogado graduado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro de diversos centros de arbitraje, y es un destacadísimo abogado en ejercicio, tanto en la defensa en contratación pública
como en contratos de concesión y en materia de inversiones sentenciadas y reglas solicitadas. Carlos Paitán va a hacer uso de la palabra con el tema interrogatorio y contrainterrogatorio en el arbitraje internacional. Un agradecimiento especial a la doctora Zambrano por la invitación, a la Asociación Zambrano por acá en la ciudad de Cusco para compartir con ustedes sobre unos temas muy breves y agradecerles definitivamente a que todavía permanezcan acá en la sala para escuchar estos temas. Yo les voy a tocar un poco el tema del interrogatorio en el arbitraje internacional, pero que definitivamente se puede aplicar al arbitraje local. Ahora último, el día de hoy salió un reporte en el comercio que la Contraloría General de la República, cuestionable o no la conclusión, señala que un porcentaje alto, 70% de los arbitrajes donde está inmiscuido el Estado en contrataciones son perdidos, son laudos en contra de las entidades públicas. Y yo sí estoy convencido de que ese porcentaje puede variar sustancialmente en la medida de que se implementen métodos de interrogatorio y contrainterrogatorio en los arbitrajes locales. Es solamente un método. Se puede llevar a cabo de dos o tres maneras en donde definitivamente la defensa del Estado, los procuradores, pueden tener mayores herramientas de lo que estamos hablando hace un poco, de lo que es persuadir al tribunal, invitar al tribunal para que investigue aún más algunos temas que de alguna otra manera pueda, por un lado, o revertir una situación desventajosa, o en todo caso mitigar el daño a efectos de que la indemnización no sea el 100% que está pidiendo el contratista o al revés. Yo les voy a hablar mi experiencia en este tema. Yo he tenido la suerte, y el grupo de arbitraje de la oficina ha tenido la suerte de participar en 4 arbitrajes CIADI contra el Estado peruano. Hemos perdido, hemos ganado también, y digamos que hemos tenido esa experiencia de meternos al ruedo para participar en arbitrajes internacionales frente a firmas de las 5 más grandes y más especializadas en arbitraje de inversiones, en donde uno aprende, se tiene que adaptar inmediatamente a lo que son estas prácticas, estos métodos, tanto de discovery como de interrogatorio o cross-examination de expertos y testigos. Un poco para decirles de dónde viene este sistema. Este sistema viene del sistema acusatorio anglosajón. Tiene una influencia directa del tema persecutorio americano, en donde el fiscal tiene un método de interrogatorio muy agresivo, muy efectivo en los procesos penales. Este sistema, de alguna otra manera, se ha tomado en cuenta para aplicarlo a la parte civil y comercial, dejando de lado algunas formalidades, dejando de lado algunas digamos, aplicaciones mucho más agresivas a efectos de que se ha incorporado dentro de los arbitrajes. En el arbitraje, incluyendo en este tema, no se requieren muchos formalismos. Normalmente es una conversación en donde el abogado de parte interroga al testigo y al experto con digamos, participación del tribunal, y lo que se busca básicamente es un diálogo no fluido, pero sí directo, en el sentido de buscar dos cosas: que el abogado defensor plantee su historia de los hechos, y en menor medida también buscar atacar la credibilidad del testigo o del experto. Una vez elegido o identificado de alguna otra manera qué personas puedan tener ese perfil y puedan colaborar, sumar, reforzar la postura, es coordinar el tema de las declaraciones testimoniales y la declaración de los expertos. Definitivamente tanto el testigo como el experto debe presentar un informe o una declaración por escrito dentro, digamos, de la presentación de la demanda o en la réplica respectiva, a efecto de que conste por escrito lo que es su versión de los hechos, o conste por escrito digamos, su postura técnica respecto a un punto en particular. Aquí es normal que los abogados supervisen o coordinen o colaboren con el testigo y el experto a efecto de que pueda presentar, digamos, una presentación o una declaración
que tenga, digamos, una direccionalidad en el sentido de que lo que recuerda de los hechos sea totalmente directo y claro. Y en cuanto al experto, únicamente apoyarlo en cuanto a la metodología o al formato que debe presentar un informe legal experto, un informe de valorización. ¿Por qué es distinto un informe de valorización en arbitraje internacional? Porque en la práctica local vemos pues, de que los informes de expertos legales son de 100, 200 páginas y eso es prácticamente pues, inútil para un arbitraje de afuera y bueno, definitivamente internamente debe ser muy complicado también. Ya una vez identificados los expertos, producidos sus documentos, la pregunta que el testigo o el experto formula es ¿qué es lo que le van a preguntar? Normalmente se le pregunta sobre lo que escribió en su testimonial o en su informe experto. También puede haber que tanto los abogados como el tribunal le pregunten sobre temas relacionados y mencionados en las declaraciones de su testimonial del experto. Ya, si hay un tema mencionado pero no desarrollado en la testimonial o en el informe del experto legal o técnico, puede generar una serie de preguntas relacionadas a ellos. Y la otra opción es que se le puede preguntar sobre todo el expediente del caso y no limitarse únicamente al cuadernillo de 4 o 5 páginas que pudo haber declarado o respecto del tema planteado por el experto técnico legal en su informe. Lo importante de este sistema es que no hay sorpresas. Todo lo que se vaya a preguntar es todo lo que está en el expediente. No hay un documento que en plena audiencia saca el abogado bajo el sombrero y se lo dé al tribunal o a las partes a efectos de sorprender al testigo o al experto. Todo lo que se va a establecer en el interrogatorio y en el cross-examination está en función de los documentos que están en el expediente. Y lo último, en este tema, antes de entrar ya al método mismo, es que al testigo, al experto, se le puede preparar, se le puede establecer una pauta de cómo funciona este sistema, porque obviamente son personas que no están acostumbrados a este tipo de actos procesales, y hay algunos que señalan que únicamente puede quedar en solamente preparación y no tanto en hacerle un coaching respecto pues, de lo que va a afrontar en la audiencia con el abogado de la otra parte y con el tribunal. Ya entrando un poco a cómo funciona esto, hay dos etapas. Primero, preguntar a los expertos y testigos que uno ha planteado en su defensa. Y ahí básicamente lo que uno busca es reforzar los temas que fueron materia de la testimonial o los temas que fueron materia del informe del experto, ¿no? Las preguntas van justamente dirigidas a resaltar las fortalezas de ambas personas. Se busca también reforzar las conclusiones del informe experto y la testimonial del testigo. También se busca un poco hablar de los antecedentes profesionales y de la experiencia del experto, a efecto de que el tribunal tome en cuenta de que está ante un profesional de alta calidad. Existe el margen de hacer preguntas inductivas, es decir, dirigir un poco al experto o al testigo respecto de ciertas cosas que uno quiere reforzar o que algunos temas quiere desarrollar. Y básicamente el tiempo de duración de este interrogatorio directo es entre 15 a 20 minutos. A diferencia de ello, ya es la parte del interrogatorio a los expertos y testigos ya de la otra parte. Una vez de que nuestros expertos y testigos uno los interroga de una manera bastante amable y en un corto plazo, cuando entran los testigos y expertos de la otra parte, la figura cambia radicalmente. Es ahí donde el abogado interroga a los expertos digamos, sea demandante o demandado. Lo que debe hacer es tener lista su historia y los hechos para vender al tribunal. Eso es lo que debe hacer el abogado que va a interrogar. Debe tener listo también los puntos que busca desacreditar al testigo o experto, en cuanto a lo declarado, en cuanto a temas de gestión, digamos, de
administración de la empresa, en cuanto a puntos referidos a la debida diligencia de la gerencia general de los accionistas de la empresa o de la otra parte, a efectos de afectar la credibilidad del testigo y con ello que el tribunal no lo considera al momento de resolver la controversia. Definitivamente uno tiene que hacer las preguntas cuya respuesta ya sabe de antemano. Uno no puede preguntar cosas que no sabe la respuesta del otro lado, porque definitivamente cualquier sorpresa puede pasar. Las preguntas tienen que ser directas y breves, deben ser muy cortas y que debe buscar a la vez un sí o un no de la otra parte. Y en ese sentido tiene que empezar y terminar con las preguntas que considere el abogado interrogador, que es lo que, digamos, es la sustancia de su defensa o es lo que quiere destruir la argumentación de la otra parte. A diferencia del anterior, este cross-examination puede durar días. Uno puede tener un experto o un testigo horas, días, a efectos de preguntarle, bajo este método, una serie de temas que busca definitivamente que el tribunal compre la versión del abogado defensor y que note que hay un elemento de desconfianza del perito del experto respecto de lo que ha declarado por escrito previamente. Lo que no se debe hacer en un interrogatorio es gastar tiempo con preguntas inconsistentes y sin peso para el caso, porque el tribunal definitivamente se da cuenta. Es demostrar documentos o cláusulas a los testigos para su conformidad con los árbitros, o sea, no sacarle el contrato de escritura pública, porque todo el mundo sabe que ese contrato existe y todo el mundo sabe que se firmó por ambas partes. Buscar admisión de testigos de hechos obvios o no controvertidos, eso tampoco, porque definitivamente van a generar un malestar ante el tribunal. Evitar definitivamente pedir opiniones al testigo o experto, porque colisiona con el principio básico de que uno tiene que buscar una respuesta muy breve que se está interrogando, de decir sí o no respecto de lo que usted busca. Mucho menos discutir temas legales o temas técnicos con los testigos o expertos. Recuerde que el testigo experto, definitivamente por ser experto, va a saber más que ustedes o más que el abogado interrogador de los temas que pueda estar preguntándole. Y también hay que evitar hacer preguntas técnicas sobre las cuales uno no tiene dominio ni conocimiento. Es decir, le pongo un caso muy claro, en temas financieros, de auditoría o de contabilidad, que el profesional especializado en ese tema le pase una pregunta para formularle al experto o al testigo, definitivamente eso no lo haga porque, como le comenté anteriormente, el testigo o el experto sabe mucho más de ustedes de los temas que están preguntando. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, el tema clásico es que en los procesos o mejor dicho, en los informes de valorización de daños, normalmente se trabaja con unas fórmulas polinómicas y dentro de las fórmulas se trabaja con algunos coeficientes beta, en donde a veces el abogado quiere dársela de economista, valorizador, y hace preguntas referidas al alcance del coeficiente, y el experto ante la pregunta le dice, me parece muy interesante, pero ese coeficiente del cual me está hablando, ¿de la versión del 2009 o la versión 2014? Y como te dan cuenta, a veces el abogado sale disparado de esa. Lo más probable es que no exista esa distinción, pero como no domina, ahí te das cuenta de que definitivamente las cosas no caminan por ahí. Muchas gracias. César Román Barrón es un antiguo profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde ha dictado el curso de Comercio Internacional, donde fui su alumno hace 30 años, y un poquito menos, ¿no? 29 años. Y dicta el curso de arbitraje. César Román Barrón además es director del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, un centro que ha venido teniendo mucho éxito en Lima de manera sostenida y lo sigue teniendo. De tal manera que presento
al doctor Guzmán Barrón, quien va a hacer uso de la palabra en el tema. Actores del arbitraje y su papel: árbitros, centros de arbitraje, secretarios arbitrales y OCE. Yo creo que es obvio, ¿no? En 1980 yo dictaba el curso de Derecho de Comercio Internacional y la quinta parte del curso era arbitraje y para todos era chino, ¿no? En 1984 tuve la ocasión de crear el primer centro de arbitraje en Perú, que se llama SEAR. Y en 1996 tuve la satisfacción de ser parte encargada con la Cámara de Comercio de Lima de crear el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Y en el año 2002, en mi alma mater, creamos el primer centro de arbitraje de una universidad aquí. Y esto no lo pensaba decir, pero la verdad es, entonces aprovecho para hacer una mención a esta vieja historia. Yo quería mencionar que nosotros como universidad tenemos un centro de arbitraje, pero que además como universidad capacitamos. Precisamente con la asociación de Karina estamos por llevar adelante muy pronto aquí en Cusco un primer diplomado presencial sobre el tema de arbitraje, de manera que pronto lo anunciaremos ya con fechas. Y decirles además que mucha satisfacción para nosotros es poder auspiciar este tercer encargo, esta tercera aventura de Karina en llevar adelante un congreso de arbitraje en esta herida de consenso. Realmente hablar hasta ahora ya es difícil, y en mi caso que me costó un poco venir con un tema de salud, también un poco más difícil, pero sin embargo yo quería mencionar que anteriormente, desde Mario, Catherine y también Eduardo, tocaron los personajes que intervienen en el arbitraje. Yo solamente quería mencionar qué se dice de esos personajes en la Ley de Contratación del Estado. Ley que, como ustedes saben, muy pronto va a ser reglamentada. Yo quiero saber con qué más tocar. Así está bien. Ahí están los personajes que la ley regula. Curiosamente no regula a un personaje en el cual se ha mencionado muy bien en las guías que Catherine mencionaba, que es el papel del abogado. Probablemente no le corresponda a una ley de contratación del Estado hablar acerca del papel del abogado. Sin embargo, se habla de los árbitros, los secretarios arbitrales, los centros de arbitrajes, el Sistema Nacional de Arbitraje y el Consejo de Ética. Y sobre eso quisiera rápidamente mencionar. Lo primero que nos va a mencionar acerca de los árbitros es qué requisitos se necesitan, ¿no? Primero, para poder participar como árbitro de un tribunal arbitral de contratación pública, necesariamente debo ser abogado, si quiero ser presidente. Y si soy árbitro único, también tengo que ser abogado, lo cual es una norma especial por el hecho de que se espera que el arbitraje sea de derecho, y así lo está establecido. Y a su vez fija una especialización triple, que muchos le llamamos vulgarmente el combo, ¿no? De tres: derecho administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado. Les quiero también aprovechar para anunciar, agradeciendo a Karina esta posibilidad, que a partir dentro de 3 semanas estamos lanzando el arbitraje virtual estas tres modalidades como Universidad Católica. De manera que ustedes podrán también, tomando noticia de ella, de cuando comenzamos y la fecha que se va a dar. Pero lo más importante aquí es que los demás integrantes del tribunal arbitral deben ser expertos o profesionales en otras materias y deben tener conocimiento de contrataciones con el Estado. Nosotros simplemente decimos, como un comentario, que hay que tener en cuenta que la especialización acreditada, que la puede obtener a través de una serie de certificados o constancias, no necesariamente equivale al conocimiento. Porque no necesariamente porque tengo especialización acreditada puedo conocerlo. Porque el conocimiento nace también de la experiencia, y la experiencia no necesariamente se gana en un curso. En consecuencia, nosotros sí recomendamos que en el momento de hacer la calificación respectiva se tenga en cuenta, aparte de la especialización, también el grado de conocimiento y de experiencia que se pueda tener. Porque para desempeñarse ahora como árbitro, a partir de que entre en vigencia el reglamento, como seguramente se habrá mencionado el día de ayer, es necesario estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros. Todos, absolutamente todos, aquellos que quieran ser y trabajar en el campo de contratación pública. ¿Qué características y qué condiciones se requiere para estar inscrito en el registro? Pues todos estamos en espera de reglamento y de directiva que pronto se deberá dictar. Sin embargo, me permito hacer algún comentario. Nosotros creemos que la acreditación
no debe basarse solamente en la especialización académica y en el conocimiento, sino que también debe haber una manera de evaluar la conducta ética de aquellas personas que pretenden desarrollarse y desempeñarse en este campo. Ya la ética ha sido bastante tratada. El día de ayer entiendo que Huáscar Ezcurra ha tenido un atrevimiento de trabajar de una manera directa y concreta con una fórmula bastante interesante. Y dar valor a la docencia, no solamente a la esencia, sino también a la docencia. Y a la docencia es muy importante porque creemos que también el docente al enseñar aprende, el aprender enseña. De esa manera nos parece importante que a favor de la inscripción del árbitro debería tomarse en cuenta la labor de docencia y la investigación universitaria y la experiencia profesional. Y más bien, en contra de la inscripción del árbitro, aquello que una persona aquí presente creó y lo creó muy bien allá en el 12, el ranking de negociaciones fundadas, que nos parece muy importante, para no aceptar aquello que tiene un ranking de negociaciones fundadas, u omisiones en el deber de revelación, o antecedentes penales fundados, que estén vinculados naturalmente a estos temas. Y otro tema es que se desarrolló muy bien con Eduardo, cuando dejó con la mina blanco y cuando habla de los secretarios arbitrales, es que, curiosamente, en esta ley se ha creado el Registro Nacional de Secretarios Arbitrales. Es decir, ustedes que están aquí, jóvenes o adultos cusqueños, que quieren desempeñarse como secretarios arbitrales, para hacerlo a partir de este reglamento de la ley, tendrán que estar inscritos en el Registro Nacional de Secretarios Arbitrales. Lo curioso es que la ley no nos dice que es un secretario arbitral. Entonces, si no dice cuál es la función, no sé entonces qué requisito le voy a poner, ¿no? Porque si yo establezco, esta es su tarea, como bien explicó Eduardo, que es básicamente un gestor del proceso arbitral, ¿cómo puedo yo fijar cuáles son los requisitos para luego establecerlo? Me imagino que eso lo señalará el reglamento. Todos sabemos en la práctica cuál es su tarea, cuál es su función, lo sabemos. Y además lo explicitó muy bien Eduardo y fijó esa página web que vale la pena revisar. Y nosotros lo tenemos en nuestro manual de organización de funciones. En el centro de arbitraje hay un manual que se señala expresamente qué tarea tiene el secretario arbitral. Pero eso es una cosa interna. Pero lo interesante hubiera sido conocer qué es lo que la ley considera que debe ser su función. Evidentemente, de ninguna manera la del árbitro, eso ya se dijo. ¿Y qué deberá señalar el reglamento de directiva en materia de secretario arbitral? Por un lado, es un personaje que ya dije que no tiene mención en la ley, y lo más importante nos parece fundamentalmente en el caso de la DOC, no de la DOC en general, yo no quisiera aquí generalizar. En nuestro país, y particularmente en Lima, que es la realidad que naturalmente más conozco, hay estudios de abogados que tienen secretarios arbitrales de primer nivel, pero hay otros casos que no necesariamente. Entonces, es relevante registrarlos. ¿Para qué registrarlos? ¿Qué deberá tener en cuenta la directiva? Especialización, conocimientos, experiencia profesional, docencia, antecedentes penales fundados. Deberá tener en cuenta que sean abogados, deben serlo o no deben serlo. Debe tomarse en cuenta los secretarios arbitrales que ya existen en los centros de arbitraje que hace ya varios años venimos trabajando. Esos secretarios arbitrales tendrán que inscribirse y no se mueven en esas condiciones, dejarán de hacerlo. Son preguntas que nos quedan un poco en el aire. Y otro tema interesante es que por primera vez se regula el tema de las instituciones arbitrales. Creo que todos ustedes saben que en la ley de arbitraje, solamente en el artículo 7, inciso 2, se menciona qué se requiere para ser una institución arbitral. Y lo único que se dice es debe ser persona jurídica destinada con o sin fines de lucro que se dedica a la organización y administración de arbitrajes. Esos son los del derecho. Por eso habrá personas jurídicas con fines de lucro o sin fines de lucro. Sin embargo, esta legislación sí establece ya requisitos o va a fijar requisitos para generar instituciones arbitrales. El arbitraje institucional, como todos sabemos, se realiza ya por OCE y por algunos centros de arbitraje en nuestro país. Pero ahora se pide una acreditación. Entonces la pregunta es, ¿qué se requerirá para esa acreditación? Todavía no tenemos reglamento de directiva. Seguramente Karina, cuando mencionó esta fecha, dijo ya tendremos, pero porque el 6 de febrero venció el plazo, pero no lo tenemos. Entonces, por tanto, solamente haremos comentarios sobre lo que nos parece que podría tener. Pero aquí hay que tener en cuenta una realidad peruana, porque no es realidad mundial. En el Perú, como creo que ustedes todos lo conocen, y este cuadro se lo demuestra, es un estudio que hicimos del 2012 al 2013 por el centro de nuestro, revisando todos los lados de arbitraje en contrataciones del Estado, tenemos este porcentaje. El 71.3% o 8% son ad hoc.
y más bien el resto son institucionales, de los cuales el 11.7 los administra OCE y el 16.5 los administran algunos centros de arbitraje en general. Es decir, en nuestro país, el 70 o más % de los arbitrajes son DOC y el resto son institucionales. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Por qué sucederá en el Perú? Es una pregunta que siempre nos hemos hecho. Y nos hemos tratado de responder, porque de acuerdo a un estudio de Pricewaterhouse, que ustedes pueden encontrar en la página web, en el mundo la situación es absolutamente a la inversa. El 70%, el 80% de los casos son arbitrajes institucionales y el 20% son DOC. ¿Por qué? Pero es al revés. ¿Y es bueno o es malo? No quisiera calificar. Simplemente lo dejo como un interrogante. Y en ese interrogante me preocupa y nos preocupa lo que mencionó Oscar ayer. De alguna manera se facilita en el ADOC esta situación. De alguna manera la transparencia que tienen las instituciones arbitrales permitirían, en la medida que se cumplan determinados requisitos, que eso no suceda. Y estoy hablando del caso de contratación pública en particular. Y en particular, como todos sabemos, se administran recursos públicos y los funcionarios que intervienen como parte son funcionarios públicos. Y nuestra respuesta, tratamos de encontrar una respuesta que, les soy bien honesto, no creo que sea la mejor, porque todavía queda como pregunta. En mis alumnos les digo, hagan una investigación sobre el tema. ¿Por qué en el Perú somos al revés? La respuesta que creemos es que en 1998, cuando se establece la obligatoriedad por primera vez, que continúa en el tiempo, del arbitraje en contratación con el Estado, situación que además es sui generis en el mundo, en ese momento solamente estaba el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, que en esa fecha solo había administrado 7 casos, y SEARCO, que no había administrado ni 3, porque no había experiencia arbitral institucional. Entonces los abogados que de la noche a mañana tenían que llevar adelante procesos arbitrales, dijeron, ¿dónde vamos? Si no hay, iremos a la DOC, que está totalmente permitido en la ley. Y eso fue permitiendo que poco a poco se vaya generando el crecimiento de la DOC en nuestra realidad. Sin embargo, de esa situación han pasado 17 años. Y después de 17 años seguimos en la misma situación. Algunos dirán, sobre todo quienes son absolutamente neoliberales, es que esto es el mercado. El mercado es el que nos ha dado esta realidad. Existen instituciones arbitrales hoy día importantes, conocidas por ustedes, no lo voy a mencionar, y serias, en las ciudades más importantes del Perú. Y por ello, nosotros sí creemos que debe revisarse las ventajas del arbitraje institucional y preguntarnos cuáles serían frente a la DOC para que podamos tener una mayor transparencia. Me acaban de avisar que me faltan 5 minutos, no importa. Y en segundo lugar, creemos que hay que revisar el rol subsidiario de los. No es que el arbitraje ad hoc sea peor que el institucional, simplemente es distinto. Pero dentro de lo distinto, ¿en qué medida puede incidir más o menos en lo que se refiere al arbitraje en cooperación con el Estado? Consideramos que la acreditación de los centros de arbitraje debe fomentar la transparencia y fomentar seguridad y buenas prácticas. Lo voy a pasar un poco rápido. Y aquí nos atrevemos a decir lo que nosotros creemos que debieran ser las vallas para estos centros de arbitraje dentro de lo que es institución arbitral en contrataciones con el Estado. Ser parte de un gremio empresarial, de un colegio profesional, de una asociación, de una universidad con experiencia, contar con un portal institucional, contar con personal e infraestructura adecuada, es decir, ofrecer todo aquello que nos puede garantizar permanencia en el tiempo, seguridad en el tiempo, predictibilidad por los reglamentos que cuentan, predictibilidad porque ya los costos se conocen, predictibilidad porque hay un registro de datos. Todo aquello debiera ser exigido en la norma. Nosotros, en la Universidad Católica, consideramos que sí debe haber un control, que sí debe haber una supervisión sobre los centros de arbitraje. Y esta debe ser la tarea fundamental de los hacia los centros de arbitraje. Que en relación a los ADOC no nos metemos porque nosotros no estamos necesariamente en ese mundo. Sin embargo, es muy curioso, pero en la ley de arbitraje, la ley de contrataciones del Estado, en el largo artículo que trata del tema del 45, de alguna manera ha ido un camino hacia la institucionalización de la DOC. Y le he señalado cuatro razones por las cuales hago esta afirmación. La designación regional de árbitros y decisiones a cargo del SNA y no del propio DOC, no de los propios árbitros. Tarifario aplicable, costo mayor, de ninguna manera mayor que el que establece OCE. Registro de árbitros de inscripción automática, si no, no puede ser árbitro en la DOC. Registro de secretarios arbitrales, si no, no puede ser en la DOC. Código de ética y custodia de clientes arbitrales. Es decir, de alguna manera la legislación camina hacia la institucionalización de la DOC. Entonces mi pregunta es,
Y por qué no hablemos de institucionalización de frente. Todos estos rangos del arbitraje ad hoc regulados por la ley nos hace pensar entonces, ¿no sería más fácil dejar el ad hoc como está antes que pretender institucionalizarlo? Lo dejamos como pregunta. Y finalmente, hablando del SNA, nos parece muy importante y un paso muy adelantado que la ley vigente, todavía no vigente por parte del reglamento, haya establecido el rol subsidiario del Estado, que además está en la Constitución. El Estado debe actuar ahí donde no actúa el privado de manera suficiente. Y esto está establecido como tarea del SNA ahora. Ojalá el reglamento señale claramente en qué consiste esta subsidiariedad, de manera que podamos tener un resultado mucho más eficiente para que OCE se dedique a aquello que nos parece que es esencial. Por un lado, supervisar con eficiencia. Y por otro lado, actuar ahí donde el sector privado no actúa de manera suficiente, que es el rol subsidiario. Ojalá el reglamento y la directiva nos señalen claramente en qué casos eso sucederá. Y por último, el Consejo de Ética, y con esto termino, que nos parece una situación interesante, porque la ley establece este consejo que será la autoridad competente de aplicar el Código de Ética para el arbitraje en contratación del Estado, que determina la comisión de infracciones e impone sanciones respectivas. A los miembros de la conocida solvencia ética serán los miembros de este consejo. Y se señala que serán 3 miembros representantes de 3 ministerios. Esperamos que no sean representantes de los ministerios en sí, sino que la problemática ética sea atacada adecuadamente. Personalmente creemos en la universidad que la ética es más que un código. La ética es un valor. Y el valor no se aprende en códigos. El valor se aprende en la vida, en la coherencia entre lo que uno piensa y lo que uno hace. Me encantó la exposición que hizo Victorio, porque precisamente nos condujo a esa realidad, ¿no? En el sistema 1 y el sistema 2, no muy fácil seguirlo a las alturas de las 8:30 de la noche, pero fue muy interesante lo que mencionó. Porque realmente creemos que la ética es un valor incluido en la persona, que si yo no lo tengo hoy día, será muy difícil que lo tenga mañana, porque es un valor que para que uno va creando. Y en esa medida, la problemática ética deberá atender a este consejo, que ojalá funcione. Está referida, por ejemplo, a designaciones reiteradas de árbitros, reiteradas acusaciones fundadas, reiterada infracción de la deber revelación, reiteraciones exorbitantes fuera de la realidad, infracción afectada por los árbitros al derecho de defensa, por igualdad de las partes y determinada vía de anulación del laudo arbitral. Estos son los personajes que nuestra ley contiene en materia de contratación pública. A estos personajes nos corresponde el gran reto de continuar creciendo en el arbitraje de manera eficiente, objetiva y transparente. Gracias, Karina, por eso. Por el tema de la noche. Se trata del doctor Luis Lamas Pucho, que es socio fundador del estudio que lleva su nombre. Es un reconocido abogado penalista y profesor catedrático universitario en muy prestigiosas universidades del Perú. El doctor Lamas Pucho va a hablar acerca del delito de colusión. ¿No? Esto parecería un cuerpo extraño en este evento. ¿No? En efecto, ha habido una variante en cuanto al tema que indirectamente está vinculado al delito de colusión, pero que básicamente parte del enfoque de lo que es el arbitraje y la corrupción. El tema de la corrupción es un problema particularmente vigente en nuestro país. Es un tema que, a pesar de todo lo que ha sucedido, ha habido un aumento. Y los árbitros, como los abogados, básicamente son seres humanos. Si los árbitros son seres humanos, al margen de los prestigiosos árbitros y abogados que existen, hay árbitros que se han visto involucrados en procesos penales. Incluso actualmente, como es de conocimiento público, hay algunos árbitros que están encarcelados y privados de su libertad porque han participado en actividades de corrupción. En los últimos años, en términos comparativos con lo que sucedía hace 10 o 15 años atrás, el tema del arbitraje era un contexto particularmente muy distante de lo que significaba e implicaba
responsabilidades penales, en el sentido de que se partía de ciertas premisas de que los árbitros eran personas incorruptibles. Desgraciadamente la realidad ha puesto en evidencia que los árbitros, como los abogados, dentro de los cuales yo me incluyo, somos seres humanos con nuestras fortalezas, nuestras grandezas, nuestras miserias, nuestras apetencias y nuestras debilidades. Y yo creo que lo que afirmo de ninguna manera es un cuestionamiento indirecto a favor del arbitraje, sino es, por el contrario, tratar de contribuir a develar una realidad en aras justamente de consolidar el prestigio y la fortaleza de lo que significa la actividad del arbitraje. Por lo tanto, no es mi intención desmerecer de ninguna manera la labor del arbitraje. Pero conforme a lo que se ha venido señalando en las últimas exposiciones y tratando de recoger los aspectos más resaltantes vinculados a mi exposición, se ha mencionado de manera reiterativa que la ética es un tema crucial en la labor del arbitraje. Y los esfuerzos que se vienen a hacer en aras al futuro de lo que significa el arbitraje parte de la premisa justamente de buscar procedimientos y mecanismos para tratar de seleccionar a los profesionales más idóneos en una labor tan delicada que en alguna medida significa dirimir y consolidar esfuerzos de desarrollo en todo el contexto socioeconómico del Perú, y además porque la corrupción también ha continuado creciendo y ha adquirido formas cada vez más sofisticadas a raíz de la regionalización y otros aspectos. Y digo lo que afirmo categóricamente porque no solo se trata de una interpretación dogmática desde el punto de vista terminológico o desde el punto de vista de las normas o del tema de la corrupción, sino porque el tema del arbitraje directamente está establecido en el Código Penal. Y hay una serie de dispositivos que específicamente hacen referencia de manera taxativa a la responsabilidad penal que incumbe al árbitro, a quien corrompe al árbitro, y sobre todo también en el caso de los abogados, cuando se trata de abogados o de estudios de abogados que corrompen árbitros. Y son figuras bastante sui generis que requieren ser no solamente esclarecidas y explicadas, sino también requieren ser ubicadas de una manera sistemática, más adecuada dentro de las normas penales, porque efectivamente el problema que ha surgido y que ha adquirido cierta vigencia como punto de entrada a la exposición es que no está claro si los árbitros son profesionales independientes o si los árbitros son funcionarios públicos. Y creo que este es un tema clave desde el punto de vista de lo que significa una política legislativa en aras de mejorar las labores conciliatorias o de arbitraje en los próximos años, sino también para poder generar mecanismos de protección en aras de que algunas acciones arbitrarias en contra de los árbitros puedan ubicar a los árbitros en una situación de desventaja, porque la primera premisa categórica que hay que afirmar es que, contradictoriamente, y por eso hago esta referencia, en la legislación penal en el Perú, a pesar de que no está claro si el árbitro es un funcionario, sin embargo, los delitos en los cuales se ven involucrados los árbitros están dentro de la categoría de los delitos que cometen los funcionarios públicos. Y ahí surge una primera disidencia en el sentido de que es atendible, ¿no?, dependiendo de la interpretación que cada uno quiera darles, que los árbitros no quieran ser considerados como funcionarios públicos por cuestiones profesionales o por cuestiones propias de cada una de las labores que ha desarrollado, pero lo real y lo concreto es que, a pesar de que eso no está claro, la norma penal indirectamente considera al árbitro como un funcionario público en el sentido de que los delitos que cometen son cometidos por delitos de labor pública y porque además sistemáticamente están dentro de los delitos que cometen los funcionarios públicos. Entonces, ese es un tema que creo que es importante que se desarrolle en los próximos años o en los próximos meses para decidir si en realidad se trata
de un funcionario público o si se trata de un profesional independiente. Y como vuelvo a señalar, ha habido una serie de modificaciones colaterales en los últimos meses que han ido agravando la responsabilidad de los funcionarios públicos y evidentemente ubican a los árbitros dentro de esta categoría, entre otras cosas porque a partir de una ley que se ha dado hace unas semanas, todas las sentencias aplicadas a funcionarios públicos son penas efectivas. Entonces, esta situación que no está clara puede conllevar a una situación de arbitrariedad en cuanto al ejercicio arbitral, y porque además estos casos de corrupción, que son casos que encierran cierta complejidad, que no son fácilmente demostrables a no ser que existan de por medio pruebas directas, y muchas veces se tiene que recurrir a las pruebas indiciarias, que son procedimientos de inferencia a través de los cuales se deduce que efectivamente puede haber habido un caso de corrupción, porque más allá de los casos de corrupción que son filmados, nadie va a poner en evidencia un acto de corrupción, porque evidentemente conviene tanto a quien corrompe o como quien es corrompido. Entonces, esta situación también ubica a futuro a los árbitros en una situación bastante especial que creo que es importante señalar. Y el tercer tema es porque a raíz de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, los delitos de función pública, dentro de los cuales están los actos de arbitraje o los actos de corrupción de arbitraje, están siendo procesados de acuerdo a los nuevos parámetros del nuevo Código Procesal Penal, en la cual hay hechos referentes a temas de prueba indiciaria, actos de interrogatorio, contrainterrogatorio y todo lo que significa este nuevo Código de Proceso Penal, ¿no? Y lo que señalo parte de ciertas premisas en términos de poder esclarecer si se trata o no se trata de un acto público, en tanto que el primer problema que surge es que el mismo Código Penal en el artículo 425 establece una relación de una serie de labores que están dentro de la categoría de lo que puede ser dentro de lo que es la función pública. Y cuando nosotros analizamos secuencialmente todas estas categorías del artículo 425 del Código Penal para referir quiénes son funcionarios o servidores públicos, en realidad no hay una terminología específica que pueda establecer categóricamente que se trata de un funcionario público o el árbitro, o por lo contrario, o diferente, no es un arbitrario público, o mejor dicho, no es un funcionario público. Pero cuando recurrimos a las normas específicas en todo lo que se refiere a los delitos de cohecho, cohecho pasivo específico, cohecho activo pasivo específico, o de los casos que se trata de delitos en los cuales han participado directamente alguna persona que ejerce una labor de arbitraje. En todas estas categorías penales se menciona el término de árbitro. Por lo tanto, aun cuando no está definido desde el punto de vista estrictamente de la responsabilidad penal, el árbitro estaría considerado dentro de la categoría de funcionario público porque está dentro del capítulo de los delitos que ejercen la función pública. Entonces yo creo que ese es un tema que debe interesar de manera muy sui generis, ¿no?, a los árbitros, dependiendo cómo quiera uno entenderlo, porque claro, desde el punto de vista quizás económico, hay una corriente con justa razón por todos los precedentes que se han suscitado en los últimos años, afirman irreversiblemente que el arbitraje es una labor privada, ¿no? Y por otro lado, no debemos tampoco soslayar la interrogante de que si convendría o no convendría incorporar al árbitro dentro de la categoría de los funcionarios públicos, porque si efectivamente se trata de delitos de función pública como parte de una política de Estado en aras de la transparencia, de consolidar las labores públicas como parte de una estrategia del Estado, tampoco no deberíamos soslayar si efectivamente el árbitro debe ser categóricamente considerado como funcionario público. Y lo que señalo, como vuelvo a afirmar, parte de la premisa de que hay diferentes dispositivos en el Código Penal que hacen referencia a que efectivamente los actos de arbitraje están supeditados, por ejemplo, entre otras cosas, a los delitos de corrupción, porque hay indirectamente una referencia
a determinados tipos de delitos en los cuales se menciona el concepto de árbitro, y en el caso de corrupción efectivamente está incorporado el concepto de árbitro para hacer entender que efectivamente en un acto de corrupción o en un acto de encubrimiento, determinados actos de arbitraje o determinados procedimientos de arbitraje podrían dar pie a este tipo de delitos. Y por otro lado, como también acabo de mencionar, cuando nos referimos específicamente, ¿no?, a los casos de corrupción de funcionarios públicos, hay un artículo que es el 395 que refiere cohecho pasivo específico. El magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro del tribunal administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad acepta, recibe con activo promesas o cualquier otra ventaja o beneficio a sabiendas que es un hecho que puede influir o decidir en el asunto sometido a su conocimiento o competencia. Esto es en lo que se refiere al delito de cohecho pasivo específico. En igualdad de condiciones se incorpora el delito de cohecho activo específico, que es otra modalidad de corrupción pasiva, en la que también se menciona categóricamente el término de árbitro, en igualdad de condiciones a otros funcionarios públicos, como es el caso de la magistratura, el Ministerio Público, los peritos, y además en la parte final del artículo 398 de lo que se refiere al cohecho activo específico, en el sentido de que el cohecho es una de las figuras, uno de los delitos más emblemáticos en materia de corrupción, e indirectamente se involucra al árbitro. En este contexto, además con leyes específicas, también se incorpora a los abogados. Y en el caso de los abogados, no solamente en términos individuales, sino también se involucra a los estudios de abogados a los cuales pertenece el abogado que puede haber participado en un acto de corrupción activa o pasiva de un árbitro. Y eso también tiene ciertas connotaciones, porque a raíz de los terceros civilmente responsables, una persona jurídica puede ser subsumida dentro de un proceso penal en términos de la reparación civil, con todo lo que esto significa. Pero además, como la situación no está lo suficientemente esclarecida, y como en nuestro medio conocemos perfectamente que de manera paralela a la justicia formal existe una justicia informal mediática, estos hechos, si no están lo suficientemente consolidados y reglamentados, ¿no?, a través de todo lo que significa un accionar mediático, va a ir en desmedro de la labor arbitral, porque efectivamente, aún cuando existen árbitros que son personas absolutamente éticas, ¿no?, en lo que respecta a lo que ha sucedido en los últimos tiempos, como es el caso de la corrupción en los arbitrajes a nivel regional, los árbitros, estos árbitros específicos, se han visto involucrados en desmedro de la labor profesional. Entonces, acá hay un tema que, a mi entender, no solamente se trata de tratar de evadirlo, ¿no?, o no tenerlo en consideración, porque creo que puede ser más negativo y perjudicial en términos de arbitrariedad que se omita definir de una manera clara y precisa si estamos realmente ante un delito de función pública o en todo caso estamos frente a actos ilícitos de naturaleza patrimonial que tienen connotaciones privadas en materia de estafa, en materia de apropiación ilícita, en materia de delitos ideológicos o de falsedad ideológica, ¿no? Entonces, estos aspectos, desde mi opinión personal, son importantes a tratarlos. Creo que el aspecto ético y deontológico de la labor del árbitro es fundamental, pero por otro lado, no podemos soslayar que existen estas contradicciones en el Código Penal y por lo tanto sería importante que se profundizara en estos aspectos para que de forma paralela a todos los esfuerzos o a todas las innovaciones que se vienen haciendo en el ámbito administrativo del arbitraje, también se dispusiera de un marco legal lo suficientemente apropiado en aras de poder luchar contra la corrupción y en aras también de evitar actitudes arbitrarias en desmedro de los árbitros. Eso es todo. Muchas gracias.
Lama y el doctor Lama justo daríamos por finalizado este panel. Naturalmente, recordándole que el día de mañana ¿no? Continúa el Congreso con el sexto panel sobre la especialidad en el arbitraje, que tiene que estar acá antes de las 9. El séptimo panel sobre el arbitraje internacional y luego habrá también unos talleres. Sin embargo, me han pedido, yo concluyo mi labor de moderador en esta mesa, lo que con todo gusto, y me han pedido los organizadores del evento que les ceda el uso. A la doctora Catherine González Arroyo de Panamá, al doctor Juan Eduardo Figueroa de Chile, a Carlos Paitán Contreras de Perú, al doctor César Guzmán Barrón, y al doctor Ricardo León Pastor y al doctor Luis Lamas Pucio. Esta segunda jornada del Tercer Congreso Internacional de Arbitraje ha contado con importantes expositores de distintos países, como son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Panamá y Suiza. Coincide esta importante fecha con la premiación que ha recibido Asociación Zambrano, organizadora del evento, que ha sido elegida como mejor empresa peruana del año en arbitraje y conciliación. Asociación Zambrano también nos pide que hagamos un agradecimiento especial a ustedes, distinguido público, y especialmente a instituciones que han colaborado en la organización de este evento. A la Municipalidad Provincial de Cusco, a la Cámara de Comercio, Telefónica del Perú, International Court of Arbitration, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a los hoteles Royal Inca, Marriott y a Cusco Restaurantes. También un agradecimiento especial a sus sponsors, Estudio Jurídico Mario Castillo Freire, Estudio Jurídico Paitán y Asociados Abogados, Estudio Pinares Abogados de Cusco, Estudio Cano Bolinoni también. Nuestro agradecimiento. En este momento pido a la doctora Karina Zambrano acercarse a la mesa de honor para hacer la premiación a nuestros expositores y ponentes que han participado en esta jornada. Para esta fecha especial del Tercer Congreso Internacional de Arbitraje y Conciliación, Asociación Zambrano ha mandado a elaborar una producción especial de Icaria, con productos típicos de nuestra región. Doctora Zambrano, le esperamos. Muchísimo aporte académico. Estoy segura que Cusco no va a ser el mismo después de este congreso. Considero que han tocado temas muy generales de manera más adecuada y para nosotros es muy importante su presencia. Quiero reconocer este aporte académico que nos han hecho desde la visión de otros países y también desde la visión de Perú. Tener a ustedes es un lujo. Siempre lo hemos dicho, y no solo este panel, sino a todos los demás expositores que nos han acompañado, es la crema innata del arbitraje, ¿no? Ya no digo vaca sagrada porque si no Roque se va a molestar conmigo. Entonces, para nosotros la presencia de ustedes es valiosísima. Gracias, Catherine, ¿no? El hecho de que tú estés acá es muy importante para el curso de la Asociación Zambrano. Gracias, don Eduardo. Gracias, doctor Mario Castillo, por la edición de los libros, ¿no? Que vamos a sacar un libro del Congreso con todas las ponencias. El libro del Congreso del año pasado va a salir en junio, si no me equivoco. También vamos a sacar unos CDs con todas estas ponencias. Gracias, doctor Carlos Paitán, por traernos el arbitraje internacional, enseñarnos el interrogatorio, que es muy importante que adaptemos los hábitos de los arbitrajes locales. Asimismo, también quiero agradecer al doctor Ricardo León Pastor en la formación jurídica que nos brinda. Necesitamos formar los árbitros en los temas que usted nos menciona. El razonamiento judicial es muy importante y es la diferencia entre un buen árbitro y uno que no lo es. También quiero agradecer al doctor César Guzmán Barrón. El doctor desde el inicio del evento nos ha apoyado incondicionalmente, con bastantes ganas. Es mi pareja de baile, entonces baila muy bien. Y yo le agradezco por estar aquí. Sé
por un tema personal, pero qué bueno que se haga. Muchísimas gracias. Y también quiero agradecer al doctor Luis Lamas Mucio. Doctor, su presencia para nosotros es muy importante, porque hace poco escuché, el Papa dio un mensaje, ¿no? Una sociedad corrupta es una sociedad repesta. El Cusco tiene un gran drenaje, tiene toda una trayectoria, una sociedad organizada y bastante ética. Queremos nosotros que el Cusco sea así, de esa línea, de ese ejemplo. Doctor Villama, el aporte que usted nos da es valiosísimo, porque así podemos nosotros tener como árbitros determinar cuál es nuestra conciencia, podemos determinar cuál es nuestro rol y sobre todo, ¿no? el peligro, evitar el peligro de incurrir en algún tema delictivo, que es lo que nosotros no queremos hacer. Y en ese sentido quiero agradecer a este panel, quiero agradecer a todos los expositores que han estado presentes también en el plan anterior, al doctor Andrés Ojeda, que vino desde Ecuador, a Enrique Ferrando Gamarra, al Enrique Ferrando está aquí, no está aquí. También quiero agradecer al doctor Alberto Montezuma, a Villari, ¿dónde está Villari? Nuestro doctor Alberto Carlos Castillo, al doctor Pablo Morán, director de Constitución. Asimismo también quiero agradecer a Roque Caivano. Roque es un nombre, Roque, ¿no? Roca, ¿no? Que él es la base de todo este arbitraje. Asimismo quiero agradecer a Bernardo Valle, que se puso muy mal, pero ha estado en la ponencia. También a Isabel Atleta de Brasil, a Gonzalo García Calderón, ¿no? ¿Dónde está Gonzalo? Creo que ya se fue al problema de también quiero agradecer a Joao Alberto, que viene desde Brasil, tercer año Joao. Quiero agradecer a Ricardo Gandolfo, por toda la aporte académico, a Alfredo Fernando Osorio, a Daniel Linares Prado, a Paolo de Águila, Daniel está por aquí. También quiero agradecer a Fabiola Paulemo, que la ayudó, muchas gracias Fabiola, a Andrés Talavera Cano. Y mañana hoy vamos a tener la ponencia de los ODIs León, Alfredo Chaca, Alex Campos, Raúl Guevara de Costa Rica, Rocío Cano Borinoni. También tenemos de María Alejandra Paz, Gabriela Prado, que viene de Panamá, la ministra del Canal de Panamá, y del doctor Fernando Cantores para ver. Y también a ustedes como público asistente, porque sin ustedes no podría ser posible el evento. Queremos reconocerles con esta cosecha especial, de hecho los estamos hablando para ustedes. Especialmente para nosotros que hacemos la nacional. Entonces vamos a proceder a hacer el reconocimiento y de entrega a cada uno de ustedes de estos presentes. Muchísimas gracias. Y para la mujer tenemos nos va a acompañar en la entrega de estos presentes que ustedes con tanto cariño y reconocimiento han mandado a elaborar para los ponentes nacionales y extranjeros de esta jornada del tercer Congreso Internacional de Arbitraje. Vamos a empezar por las damas. El agradecimiento a la doctora Caterine González Arrocha, al doctor Juan Eduardo Figueroa, que nos visita desde Chile, al doctor Carlos Caitán Contreras, al maestro César Guzmán Barrón, al doctor Ricardo León Pastor, que nos ha inspirado por los conceptos de arbitraje, y al doctor Luis Lamas Mucio. También queremos invitar al doctor Pablo Morán. Por favor, su presencia. un fuerte aplauso, por favor. Del 26 al 28 de marzo. Esta jornada es de lujo. Empezamos el quinto y el sexto panel, donde se abordarán los temas del desempeño arbitral y las especialidades del arbitraje.
Queremos agradecer muy especialmente a quienes han logrado que este evento se realice por tercer año consecutivo en nuestra ciudad. Principalmente a Asociación Zambrano, que ha sido elegida como empresa peruana del año en arbitraje y conciliación. Asimismo, agradecemos a las instituciones que han colaborado en esta organización. Nuestro agradecimiento a la Municipalidad Provincial de Cusco, a la Cámara de Comercio de Cusco, a International Court of Arbitration, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a Telefónica del Perú. Así también a los sponsors, Estudio Mario Castillo Freire, Estudio Paitán y Asociados Abogados, Estudio Pinares Abogados, Estudio Cano Gualinoni Abogados. También agradecerles a los expositores que han venido desde Argentina, de Bolivia, Brasil, Ecuador, Panamá y Suiza. Y especialmente para ustedes, nuestro público más selecto y directo. Empezamos esta jornada con el quinto panel que abordará el tema de desempeño arbitral. El sexto panel abordará el tema de la especialidad en el arbitraje. Este panel será presidido por la doctora Fabiola Paulet Monteagudo. Hablemos un poco de la doctora Fabiola Paulet. Ella es abogada, consultora y docente con más de 14 años de experiencia en gestión privada y pública. Es magíster en Administración con MBA en Finanzas, en Derecho Corporativo por la Universidad de SAM. Cuenta con diplomas de especialización en arbitraje, contrataciones con el Estado y Derecho Administrativo por la Universidad de SAM. Es directora de arbitraje administrativo de OCE e innovó en la gestión arbitral en los siguientes temas. Ha publicado publica en un año 2020 laudos correspondientes al periodo 2003 y 2012, respecto a 200 laudos publicados en 8 años, entre el 2004 y el 2012, correspondientes al periodo 2003 y 2012. Ha incrementado en casi 40% el volumen de trabajo en arbitrajes ad hoc con motivo de la confianza generada en la gestión arbitral, lo que ha logrado incrementar las ventas en un 38% aproximadamente. Ha sustentado el logro de diversos indicadores de gestión en términos de transparencia, eficiencia, celeridad y confianza del servicio arbitral en el foro Balance de la Gestión Arbitral del OCE 2012 y Perspectivas al 2013. Ha sido auspiciado este evento por el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuenta con méritos como la Medalla de Árbitro de Derecho, condecoración que le ha sido otorgada por el Colegio de Abogados de Lima en diciembre del 2011. Ha creado el récord arbitral, una herramienta virtual que brinda información para elegir a los árbitros, producto innovador que obtuvo el primer premio de finalista en Buenas Prácticas en Gestión Pública el año 2012 en la categoría de Transparencia y Acceso a la Información otorgado por los ciudadanos al día. Ha obtenido el Premio Internacional en Innovación e Implementación de Nuevas Tecnologías de la Información en las Compras Gubernamentales, otorgado al Perú en la categoría de Región Sudamericana por la Red Interamericana de Compras Gubernamentales durante la 9ª Conferencia Anual sobre Compras Gubernamentales en las Américas que se ha desarrollado en Montevideo, Uruguay. Ha logrado el premio en el segundo Concurso Nacional de Buenas Prácticas en la Lucha contra la Corrupción en su edición 2003. Otorgando la presidencia del Consejo de Ministros y el reconocimiento especial otorgado por el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos el año 2014. Además, es docente en la Universidad de SAM en el programa especializado de formación de árbitros y contrataciones del Estado y actualmente se desempeña como árbitro, consultora de arbitrales y docente de SAM. Demos un fuerte aplauso a este panel presidido por la doctora Fabiola Paulet Monteagudo. Bueno, ante todo, muy buenos días, bienvenidos, nuevamente bienvenidos al tercer Congreso Internacional de Arbitraje y Conciliación. Esta mañana tenemos un panel de lujo, tenemos temas muy especializados. Este panel promete brindarles información de calidad que pudiera necesariamente incrementar no solamente su bagaje de conocimiento, sino su práctica en el uso del mismo. Me permito presentar a renglón seguido al doctor Leiser León. El doctor Leiser León es doctor en Derecho por la Escuela de Santa Ana de Pisa, Italia, socio de la Asociación Italiana de Derecho Comparado, árbitro de las nóminas del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y del Centro de Análisis y Solución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además de ello, es vocal del Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud,
su salud. Profesor en Derecho Privado de la Casa de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Pacífico. Asociado senior del estudio Ferrer y Abogados. Adelante, doctor Luis Santiago. Muchas gracias. Tan distinguido auditorio, tan queridos amigos, destacados profesionales en este primer panel dedicado, el primer panel de la jornada dedicado a la especialidad en el arbitraje. El título de mi intervención es el deber del árbitro de conocer la materia sobre la que se pronuncia. Cuando le propuse a la organizadora, la querida doctora Karina Zambrano, el tema, ella lo aceptó como novedoso y como adecuado para esta mesa de trabajo. Pero cuando le comenté en ocasión de un trabajo de un tribunal arbitral a unos colegas que iba a hablar de este tema, me dijeron de inmediato que ese título podía entenderse como una reivindicación del arbitraje exclusivamente para las personas que tengan especialidad en cierta materia. O sea, aunque los árbitros están de acuerdo en que en la práctica internacional eso es exactamente lo que sucede y se aprende desde que uno se interesa por los temas arbitrales a admirar a quienes han logrado altísima reputación por su producción como árbitros, desde tribunales arbitrales internacionales, en correspondencia, reconocimiento a su especialidad en ciertos temas, como construcción, derecho regulatorio, derecho tributario, inclusive, ¿no? Excelentes pronunciamientos que son hasta pedagógicos para quien los lee. En el ámbito nacional, eso es discutible que se aplique esa prédica de que los casos se solucionan con los expertos no está siendo respetada. A mí, como practicante, en el año 94 me tocó estar cerca de un estudio que contribuyó con su granito de arena a la instauración, al nacimiento del arbitraje institucional en el Perú, en la Cámara de Comercio de Lima. Y puedo decir con conocimiento de causa que cuando el arbitraje privado empezó a desarrollarse, sí se tomaba en cuenta la especialidad. El arbitraje se ofrecía como ventajoso a los clientes, a los justiciables, y se difundió inicialmente porque las partes iban a tener la ventaja de ver resuelta su controversia por los expertos en contratos, en derecho marítimo, en derecho de transporte, derecho comercial. Los primeros nombres de las listas de las instituciones arbitrales estaban compuestas por estos expertos. Me basta recordar que mi director de tesis, el doctor Manuel de la Puente, fue uno de los primeros presidentes del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y fue un gran árbitro. Entonces, siendo practicante y después asistente, cuando nos tocó empezar a ver arbitrajes, nosotros veíamos que se trataba de una controversia de contratos y el tribunal arbitral estaba conformado por nuestros profesores de contratos. Entonces, la impresión que teníamos nosotros y la impresión que tenían los clientes era que esa contienda iba a ser, además de un litigio, un espacio en el que se iba a debatir con el nivel que ellos esperaban y que pagaban, que retribuían económicamente su controversia. Acusan al propio Estado de ser el responsable de los arbitrajes que se pierden. Es, para quien está en el mundo, un pronunciamiento que desconoce la realidad. Son páginas y páginas en las que el tema de la corrupción no aparece. Y yo, que soy abogado también en arbitraje y que lo vivo, lo enfrento, yo no puedo estar conforme con ese pronunciamiento. ¿A qué consultoría, a qué consultor le encargaron ese pronunciamiento? Para decir que el propio Estado es el culpable de perder sus arbitrajes. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Entonces, en escenario como el que
que ahora, desde entre el año 94 y el 2015, se enfrentan en la práctica como abogados en arbitraje o como árbitros, es importante hacer mención de qué es lo que queda, cuál es el lugar exacto de la especialidad, ¿no? Es el tema que ha enunciado Fabiola, que preside nuestra mesa, en la práctica arbitral hoy día. No se trata de reivindicar, como en el pasado, para los maestros de las áreas respectivas la exclusividad de la designación arbitral. Lo que se quiere decir, adelanto la conclusión de mi intervención, es que como árbitros estamos obligados a estudiar la materia sobre la que nos pronunciamos. Esos 6 meses, 8 meses que dura el más eficiente de los arbitrajes deben ser meses de ensimismamiento del árbitro, de adquisición del conocimiento, si es que no lo tuviera precedentemente, para poder pronunciarse como lo esperan las partes y como eso. Yo no he querido decir deber, le comentaba a Gonzalo García, no he querido decir obligación, le comentaba a Gonzalo García Calderón, he querido decir deber, y eso tiene una explicación. El deber del árbitro de conocer la materia sobre la que se pronuncia. En los años 50, en Italia, el padre de la comparación jurídica, Gino Borla, un experto en contratos y un gran árbitro también, escribió un ensayo que se titulaba El deber del juez de conocer la jurisprudencia. Gino Borla escribió ese ensayo en el marco de un ordenamiento como el italiano, que al igual que el nuestro, el peruano, es un ordenamiento gobernado por el derecho civil. Por lo tanto, es un ordenamiento en el que la jurisprudencia no es fuente del derecho. No es fuente del derecho, también hay que precisarlo, en el sentido de que ningún magistrado está obligado a seguir por ley el pronunciamiento de su predecesor. Ningún magistrado está obligado, sino a observar la ley y la costumbre en los ordenamientos del derecho civil. Borla decía. Pero se debe conocer la jurisprudencia. Borla era un comparatista y él conocía perfectamente, había estado en Estados Unidos, fue el primer italiano que se convirtió en profesor en Estados Unidos también, y él había conocido las bondades del common law, y él decía, asombrado, ¿no?, a sus compatriotas, les contaba, les relataba las ventajas de este ordenamiento edificado sobre el trabajo de los jueces, y postulaba pioneramente en Italia que perfecto, a los magistrados no les podemos exigir por ley observar lo que sus colegas anteriores dijeron, pero es innegable, decía David Borla, que un magistrado que conoce las tendencias jurisprudenciales es un magistrado mejor, es un magistrado que hace su trabajo con un desempeño esperado. ¿Cómo no va a ser más admirado el trabajo del juez que lee la producción de sus colegas, que se interesa en justificar las razones por las que no comparte, por ejemplo, la posición de sus colegas, o las razones por las cuales sí adhiere y considera que es importante en un ordenamiento donde, repito, la jurisprudencia no es fuente del derecho, que los jueces tengan una visión común de los problemas? Y puede invocar a favor de esta jurisprudencia obligatoria por la propia decisión de los magistrados, o sea, los magistrados al crear una tendencia jurisprudencial terminan siendo vinculados a ella. Puede invocar ese magistrado interesado en hacer la tendencia jurisprudencial la seguridad jurídica, la predictibilidad de las decisiones de los jueces. Creo que se puede hermanar ese postulado de Borla sobre el deber de conocer la jurisprudencia con el deber de los árbitros de conocer la materia sobre la que se pronuncia. Porque la verdad es que el árbitro se siente desde la posición de integrante de un tribunal como alguien que goza de libertades que los magistrados no tienen. A mí me ha tocado participar en tribunales arbitrales, por ejemplo, en la que los colegas que han conformado un tribunal conmigo no se interesan, y yo diría, honestamente, subestiman, si no es que desprecian, la producción jurisprudencial ordinaria. ¿Es eso justo? Si estoy resolviendo un caso de anulación de declaratoria de nulidad de un contrato, ¿estoy autorizado como árbitro a desconocer
que el 70% de las sentencias conocidas de la Corte Suprema le dan un tratamiento a cierta figura de nulidad del Código Civil y a no utilizarlo en mi laudo, a decidir lo que me da la gana, a imponer la posición de un autor de la doctrina. A mí me parece que no. El abogado, para comenzar, que asume la defensa de una parte en un arbitraje, es una persona que conforma su caso, lo diseña, traza su estrategia procesal sobre la base de su conocimiento, no arbitral, porque el arbitraje en nuestro país sigue siendo confidencial. Lo traza sobre la base de información que es pública, y lo que es público son las decisiones de la Corte Suprema. Y si la Corte Suprema considera que la venta de bien ajeno, por ejemplo, es nula por objeto imposible, y lo dice mayoritariamente, no puede aparecer un árbitro a decir eso no es así, aunque lo diga la Corte Suprema. No me interesa en absoluto lo que diga la Corte Suprema, yo tomo partido por esta teoría. Y en todo caso, si es que esa es su decisión, si es que su perspectiva del problema es diferente, pues tendrá que justificar el árbitro las razones por las cuales considera que la jurisprudencia no es atendible. Si quisiéramos hacer de esto un punto de referencia para organizar una discusión, necesitaríamos un congreso entero, un congreso completo. Podríamos hablar solamente de esta exigencia en el caso de la contratación pública, cuando se leen las reacciones de los árbitros, cuando buenamente un procurador les muestra una opinión del OCE y los árbitros, algunos, consideran que la opinión del OCE no es vinculante y que ni siquiera debe ser atendida, o ni siquiera se debe ser revisada, o ni siquiera se debe comentar en el arbitraje para decir que es incorrecta, que es parte de la obligación del árbitro. A los procuradores los instruyen en eso, en guiarse. Su predictibilidad está dada por las opiniones del OCE, señor. Esa es su predictibilidad. Y si el árbitro no comparte el criterio, no por subestimar al OCE, no por menospreciar la producción del OCE, sino porque no lo comparte, pues tiene que decir. Hay una figura mitológica que se asocia con el origen del arbitraje, que es la de Paris decidiendo a quién se entrega la manzana, a la más bella de las diosas, la manzana que había soltado la discordia. Paris es un pastor de ovejas, no es una persona que tenga la especialidad, y por eso, entre otras razones, se ha cuestionado la vinculación del arbitraje con esa hipótesis. Se dice que en realidad Paris no era árbitro, era mediador, porque el arbitraje siempre ha estado vinculado con el saber, el conocimiento y la sabiduría. A quienes se recurre para ser juez privado es alguien que tiene mejor conocimiento de las temáticas, mejor conocimiento del arbitraje como institución, y sobre todo a una persona que es independiente, que no tiene ni conflictos de intereses, ni tiene vinculación o interés económico en la decisión de la controversia. Pero también, atención, con la independencia como requisito, atributo inherente al desempeño como árbitro, está el conocimiento de la materia sobre la que uno se pronuncia. Porque solo conociendo la materia sobre la que uno se pronuncia, el árbitro que conforma un tribunal puede tomar el uso de la palabra, puede evitar quedar relegado, o puede condenarse también, eso es lo que pasa en muchas ocasiones, al aislamiento. Es una amargura muy grande, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, esta es una materia sobre la cual yo no solamente he escrito, sino que es una materia que practico, predico, entonces yo espero, si estoy en un tribunal de personas, que es el esperable, el deseable, que se discuta sobre este punto alteradamente, que si se presentan proyectos para decidir la causa, pues que estén informados, que demuestren un conocimiento, y no como pasa en muchas ocasiones, que por el contrario, ¿no? Ese conocimiento es el que hace que el árbitro quede relegado, y quienes terminan decidiendo la controversia son las personas que no conocen la materia. Por eso considero, para terminar, que es muy importante que en un congreso de personas interesadas en los temas arbitrales se haya dedicado una de las jornadas o una de las mesas de trabajo a la especialidad. La especialidad no es más la especialidad del árbitro
que lo sabe todo, ¿no? En la tipología que ha creado el amigo Francisco González de Cosío, que en su obra sobre el arbitraje, que tiene bastante difusión entre nosotros, está la figura del árbitro que es el sabiondo, el que conoce muchas cosas, el que cree saber más que los demás. Esa no es la categoría ni la especie que he venido a defender en esta mañana. La categoría o la figura, el paradigma de árbitro que he querido defender y que espero ser en los tribunales en los que participe, es el de uno que, si no tiene el conocimiento, se esmere como corresponde para la alta función que nos asignan las partes, se esmere en conocer la materia controvertida para poder decidir con verdadera independencia. Gracias. Doctor Félix León Charca, quien tiene como tema de presentación el arbitraje laboral. El doctor León Charca es presidente de la Cámara de Comercio de Cusco por el periodo 2015-2016, árbitro en materia laboral, además es egresado de la Maestría de Derecho de Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Mayor de San Marcos y también egresado del doctorado en Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos. Nuestro ponente el día de hoy tiene como meta y como objetivo de desarrollar el arbitraje laboral, un arbitraje que realmente es nuevo, ¿no es cierto? No tiene mucha casuística y presenta grandes retos respecto al futuro del mismo. Lo dejo con él para que nos cuente qué tenemos sobre esa materia. Adelante, doctor. Bien. Gracias a la presidencia de la mesa, a los distinguidos miembros del panel, a los señores congresistas participantes de este tercer congreso. Sean mis primeras palabras para quienes no jugamos de local, ¿no es cierto?, de bienvenida a este importante evento. No quería comenzar sin destacar lo que hemos escuchado. Es siempre grato encontrar profesionales de la altura del doctor Luis León, con quienes terminamos coincidiendo en muchas ideas. Siempre trato de hacerlo. Además, evidenciar de que no hay león malo, salvo Rómulo León, la oveja negra de la familia. Pero en fin, los demás nos esforzamos. Muy bien, muy bien. Espero que la tecnología me acompañe, la verdad, no soy muy bueno para esos temas. Pero hoy hemos decidido hablar de algo que es importante, especial, distinto. Es, como bien se ha dicho, un poco el hermano menor de la familia, el arbitraje en materia laboral. Nosotros en las actividades que desarrollamos, pues nos ocupamos un poco de también arbitrar y participar en la connotación del arbitraje, defendiendo a veces intereses contrapuestos como corresponde en materia de trabajo. Hay que entender, ya lo vamos a ver más aterrizado en unos minutos más, no me voy a extender. La idea es enfocar el arbitraje desde la perspectiva procedimental que tiene. El arbitraje como herramienta, el arbitraje no como fin, sino como mecanismo. Finalmente lo que se pretende es resolver conflictos. Por eso es que hemos titulado a esta nuestra intervención los conflictos económicos y el arbitraje laboral. Y ustedes dirán, ¿por qué? Es que resulta que en materia de trabajo los conflictos no solo son jurídicos, esencial y principalmente debieran ser conflictos económicos. Los conflictos jurídicos del derecho del trabajo por antonomasia le corresponden a la jurisdicción, le corresponden al Poder Judicial, o en su escenario preliminar, si es que el término cabe, a la administración pública en materia de trabajo, o sea, al Ministerio de Trabajo. Digamos que la asociación más lógica, y como lo presenta, porque vamos a seguir un poco las ideas de Carlos Blancas en esta parte, que a mi modesto entender es quien mejor ha abordado esto mediante un artículo que incluso está publicado en internet, así que no va a ser difícil que lo encuentren, ponen Carlos Blancas, arbitraje laboral, y ahí les va a aparecer ese artículo que me ha servido de base para obtener algunas ideas. Lo que se muestra o lo que se alcanza al lector desde la perspectiva de Blancas, en este caso a nuestros interlocutores, a partir de esta posición que sostenemos en este congreso, es evidenciar cómo el arbitraje, estando previsto en la legislación de nuestro país,
tanto para la solución de conflictos de orden jurídico como para la solución de conflictos de orden económico, donde mejor se acomoda es en el conflicto económico. Eso lo vamos a explicar y también un poco tratar de reflexionar rápidamente por qué, a pesar de que la importancia es esa, esto no ha cuajado, no ha terminado de consolidarse, no ha terminado de ser útil. Y en realidad las explicaciones son ajenas al arbitraje, son incluso ajenas a lo jurídico, son metajurídicas, pero vamos a llegar muy rápidamente ahí. En esta primera presentación nos dice el cuadro: la doctrina especializada distingue entre conflictos jurídicos y conflictos económicos relativos al empleo. Para acercarnos más rápidamente a ello, recordemos lo que estudiamos en pregrado, cuando todos alguna vez pasamos por asignaturas de derecho laboral. Nos enseñaba que el derecho del trabajo tiene dos expresiones de abocamiento sustantivo. La primera relativa a lo individual y la segunda relativa a lo colectivo. En lo individual se estudia esencialmente lo que se conoce como la teoría del contrato de trabajo y los derechos laborales progresivos, o sea, vínculo laboral, ¿no? Prestación, subordinación, ¿no? Relación de trabajo, en fin, todo lo que hemos estudiado en esa parte de la asignatura. Ya luego se estudian las vacaciones, las gratificaciones, ¿no? La jornada de trabajo, etc., hasta el reparto de utilidades, que siendo un derecho colectivo, en nuestro país tiene expresión individual, por eso se estudia en el ámbito individual. Ya luego, en el derecho colectivo de trabajo, quienes hemos tenido la ocasión de estudiarlo, vemos que las instituciones son otras, y se aborda más bien el estudio de la sindicación, conocido en algunos países como sindicalización, pero es otra cosa que el derecho de asociación trasladado al ámbito del trabajo. Luego, la negociación colectiva y la huelga. El espacio, digamos, natural en el cual se desempeña el conflicto económico laboral es el relativo al de la negociación colectiva, donde el derecho, si ustedes se ponen a pensar en estricto, no existe, donde el derecho se va a construir. Por eso es que el conflicto se asume económico, no jurídico. O sea, no preexiste una norma respecto de la cual va a haber aplicación, sino que el conflicto en sí mismo va a dar lugar en lo que arbitralmente responde o corresponde a la solución del conflicto y en lo que jurídicamente corresponde al establecimiento de la prerrogativa. Si la negociación per se se desarrolla en estricto, será el acuerdo, la voluntad del sindicato y del empleador o empleadores los que den a luz esa fuente. Ya luego vamos a ver si realmente es fuente de derechos o solo fuente de obligaciones. También vamos a abordar eso. Y inmediatamente después, desde la concepción, ¿no?, de la prerrogativa, las posibilidades de aplicación que ya que tenga trascendencia individual o colectiva se decantarán en el ámbito jurisdiccional, pues la ley procesal del trabajo, la nueva, así lo reserva en casos de incumplimiento o inobservancia. Entonces, mi disyuntiva al preparar el tema para este congreso pasaba si este auditorio estaba más interesado en conocer la parte procedimental, o sea, cómo es que se llega a esa solución, o la parte conceptual, o sea, entender finalmente qué rol o qué papel ha reservado la legislación y la praxis al arbitraje en el ámbito laboral. He preferido lo segundo y eso es lo que vamos a desarrollar muy rápidamente. Entonces, en este segundo item nos dice esta presentación: a contracorriente de los primeros, o sea, los primeros son los conflictos jurídicos del trabajo, ¿no? En los conflictos económicos no se discuten diferencias relativas a la aplicación o interpretación de normas legales. Finalmente de eso se trata el conflicto jurídico. En estas no existen por el fondo o para el fondo de la discusión. Bueno, más o menos lo que ya acababa de explicarles, ¿no? O sea, no hay preexistencia normativa sustantiva, hay preexistencia normativa procedimental, o sea, que va a decir cuál es el comportamiento, qué deben de hacer las partes para arribar a una solución. Pero no es el derecho sustantivo el que va a resolver, por ejemplo, un incremento de remuneraciones, por ejemplo, una licencia sindical, por ejemplo, una canasta navideña, que suelen ser de alguna manera los punta de lanza, los estandartes de los conceptos que se debaten en una negociación colectiva. Y es que hay que entender que el derecho laboral tiene dos dimensiones, o aborda dos planos. Ese plano ya regulado por la legislación
¿no? Digamos, ese plano estático, donde ya está dicho lo que en su momento manifiesta la 0397, el decreto legislativo 713, el 25921, en fin, todo ese universo, ese bosque de disposiciones legales, sustantivas, laborales que ustedes conocen. Y en el otro ámbito, ¿no es cierto?, lo que se reserva a la creatividad, a la imaginación y finalmente, irracionalmente, como lo vamos a comprender también, a la posibilidad material de la empresa y la capacidad negocial de quien lo solicita, o sea, en este caso, los trabajadores colectivizados. Entonces, ese encuadre no debe de perderse, porque finalmente sobre ellos que reposa, sobre lo que descansa, la lógica del conflicto económico, o sea, donde el derecho simplemente regula, más donde el derecho no necesariamente crea. Y finalmente, si es que la creación se da dependiendo de la perspectiva que adoptemos, esa creación será el derecho, finalmente. Personalmente no comparto esa posición, pero nos vamos a acercar a esas disquisiciones. Luego nos dice esta presentación: en los conflictos económicos, el debate consiste en resolver intereses contrapuestos de las partes, siendo que en este ejercicio se establecerá la fuente, acuerdo entre trabajadores y empleador, o mandato que lo sustituya, obviamente. Ya decimos, si la negociación colectiva se va a desarrollar o desempeñar con naturalidad, con normalidad, empleadores y trabajadores se pondrán de acuerdo. Pero si esto no ocurre, alguien tendrá que resolver ese conflicto. De acuerdo a las disposiciones procedimentales, de acuerdo a la legislación, al texto único ordenado, a la ley de relaciones colectivas en nuestro país, esa posibilidad está prácticamente, y esto lo subrayo, prácticamente reservada al arbitraje. De ahí la importancia de estudiar el arbitraje en sus alcances dentro del derecho colectivo del trabajo. Ya siguiendo un poco las ideas de Blancas y bajo la visión de su aporte, nos dice la siguiente filmina: en el aspecto internacional, el convenio 98 de la OIT determina que las negociaciones colectivas generan pactos, convenios o convenciones colectivas de trabajo. La denominación es variada dependiendo de los países en los que se aborda. Propiamente acuerdos con efecto normativo o regulatorio sobre instituciones tanto de derecho colectivo como de derecho individual. Yo creo que considero que es un error entender que un convenio colectivo es norma, parte de la interpretación o de la visión, incluso hasta de la redacción de pronto, del convenio 98 de la OIT, que le da carácter normativo a un convenio colectivo. Y los que siguen esa corriente pues entienden que los convenios colectivos son normas. Ahí es donde surge un poco el desencuentro, ¿no? Dice Carlos Blancas que a ello responde el hecho de considerar a los convenios colectivos como derecho objetivo. Para Blancas, un convenio colectivo es derecho objetivo y por tanto fuente de derechos laborales. Vamos a entrar un poco a discutir rápidamente porque esto de pronto no sería así, hay otros enfoques. Desde el punto de vista estricto, la norma jurídica tiene como una de sus características la generalidad. El erga omnes, que lo hemos aprendido en el ámbito de nuestra formación en pregrado y que seguramente lo hemos profundizado en la medida en la que lo hemos visto como parte de nuestros posgrados, maestrías, doctorados, especialidades, etc. Muy bien. Decimos luego, esta ya es nuestra afirmación, un convenio colectivo no tiene esa característica. O sea, si no es para todos los hombres, no es norma, no es ley. Y no puede entenderse que eso sea así. El espacio de un convenio colectivo, o sea, de un acuerdo entre empleador o empleadores y trabajadores, es solo para ellos. Está restringido al espacio de la propia negociación. Entonces, ¿dónde está el elemento general, la generalidad, que es la característica, digamos, connatural de la norma jurídica en un convenio colectivo? Asumir que el convenio colectivo es ley, desde allí ya tiene algún nivel de deficiencia. Entonces, no resulta inadecuado, siendo esto así, considerarlo como fuente de obligaciones laborales, si se tiene en cuenta la cercanía conceptual que tiene con el contrato. Entonces, desde mi modesto concepto, un convenio colectivo está más cerca de un contrato que de una norma. Entonces, entender que un convenio colectivo es solo fuente de obligaciones no es un error, me parece que es un acierto. En todo caso, a los entusiastas que piensan desde otra perspectiva, pues bueno, los respetamos, pero no coincidimos en ideas. ¿En qué acierta Blancas? Acierta Blancas cuando manifiesta que los conflictos colectivos tienen solución natural en la negociación colectiva, admitiéndose entonces dos formas de resolver los conflictos económicos. Definitivamente, o sea, los conflictos económicos, como ustedes se están dando cuenta, tienen origen en la necesidad
de mejorar las condiciones en el trabajo y en la posibilidad del empleador o empleadores de atender esa solicitud. Desde una perspectiva estricta, entonces, lo que se va a resolver es una cuestión de fondo, es una cuestión sustancial o sustantiva que el derecho no puede, el derecho sustantivo, dicho sea de paso, no puede preadelantar. El derecho sustantivo podría imponerle, no sé, por mencionar una empresa, a Sauder, que el año 2017 la remuneración del obrero de Socaón sea de 15.000 soles. No podría. Entonces, en su inteligencia, el derecho del trabajo ha desarrollado otros espacios para ver si esa posibilidad existe, que se dé, pero mediante una negociación. Entonces, la negociación colectiva, como espacio mayor, es la que resuelve el conflicto económico del trabajo. La primera es una forma autocompositiva, obviamente, la negociación directa, la conciliación, de pronto la huelga, o sea, donde los protagonistas del conflicto se van a poner de acuerdo. Porque finalmente, eso ya lo entendemos todos, eso es autocomposición. La segunda es la forma heterocompositiva, a través de mediación y arbitraje. El arbitraje es el típico mecanismo heterocompositivo del conflicto económico de trabajo, introducido así por la legislación laboral desde la primera ley de relaciones colectivas de 1992. Luego nos dice, la decisión del árbitro es vinculante, como en todo arbitraje, como ocurre en los arbitrajes privados, propios del derecho común, además en los comerciales y en los derivados de contrataciones con el Estado. Lo que resuelve el árbitro se va a cumplir. En materia de trabajo, la negociación colectiva es una etapa ulterior, el arbitraje es una de las etapas ulteriores o finales, ¿no? Establece que el arbitraje es alternativo al ejercicio de la huelga, ¿sí? Porque en la etapa final dice huelga o arbitraje. Entonces, tiene que entenderse que el sindicato o la representación de trabajadores que decide no ir a la huelga está optando por hacerlo hacia el arbitraje. Y aquí viene de alguna manera la parte medular y lo que hemos querido abordar un poco como teoría, porque ¿qué pasa ante la decisión de los trabajadores de acercarse al arbitraje y eventualmente ante la falta de voluntad del empleador de hacerlo así? Ha habido un caso que se ha resuelto a nivel del Tribunal Constitucional donde se ha definido finalmente la funcionalidad y la naturaleza jurídica del arbitraje en el ámbito laboral. Y con eso concluimos. Entonces, cuando un conflicto económico llega a este grado de avance procedimental, el arbitraje previsto por la ley constituye la opción más esclarecida de esta última etapa de la negociación colectiva. Lamentablemente, la huelga en estos tiempos ya no puede entenderse como una posibilidad real de reivindicación laboral. Efectivamente, la huelga ha dejado de ser un mecanismo potente, poderoso, importante para resolver conflictos colectivos de trabajo, conflictos económicos. Lo sigue siendo en Europa, pero creo que salvo Europa, ya la huelga ha perdido categoría y solvencia a nivel mundial. En el caso peruano, porque utilizaré un término mexicano, le poncharon la llanta, ¿no? O sea, se la desinflaron, porque si no hay sindicatos, naturalmente ni hay negociaciones colectivas, menos son huelgas. Entonces, es una lógica de causa y efecto, prácticamente eso es lo que ocurre. La doctrina considera tres clases de arbitraje, y entramos al tema de naturaleza jurídica con lo que concluimos: el arbitraje voluntario, el obligatorio y el potestativo. ¿En cuál creen ustedes que esté el arbitraje laboral bajo las características que hemos expuesto? ¿Será de pronto voluntario? ¿Será obligatorio, como ocurre por ejemplo en materia de contrataciones y adquisiciones? ¿O será potestativo? Muy bien, vamos a desanudar este enmarañado, ¿no? Olea, Manuel Alonso Olea, el connotado laboralista europeo, citado por Blancas, dice lo siguiente: refiere que es potestativo el arbitraje, que tiene lugar a petición de una de las partes, ante lo cual la otra queda sometida. El arbitraje laboral peruano es potestativo, porque eso es lo que ocurre. Si los trabajadores deciden ir al arbitraje, el empleador no tiene la posibilidad de decir, no, me resisto, yo no voy, no quiero, con lo cual se frustra el procedimiento. No es posible. Entonces, el arbitraje laboral en negociación colectiva se concibe potestativo por una interpretación sistemática de los artículos del 61 al 63 del Decreto Supremo 010-2003-TR, que es el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas. Es distinto el arbitraje civil o comercial e incluso distinto al arbitraje de conflictos jurídicos del trabajo. O sea, habíamos visto que la nueva ley procesal del trabajo reserva a los conflictos sustantivos del trabajo la posibilidad de ser resueltos vía arbitraje.
este arbitraje de conflictos económicos, o sea, en negociación colectiva, que es el verdadero arbitraje laboral, es incluso distinto a ese otro que dentro del predio del derecho del trabajo también se desarrolla. Pues los demás se sujetan siempre y cuando medie lo que se conoce como la cláusula de sometimiento arbitral o la cláusula de convenio arbitral. En este caso no es necesario. Simplemente aplicando la ley se llega a ese momento, se llega a ese estadio y automáticamente se resuelve con el sometimiento de la otra parte. Los trabajadores lo plantean, el empleador está sometido. Y ya el tiempo me ha quedado corto, yo solo quiero llegar a la parte del pronunciamiento del Tribunal Constitucional para que tomen nota sobre esto quienes estén interesados y puedan tener la fuente a la mano. Esa resolución del Tribunal Constitucional es del 10 de junio de 2010 en el expediente 3571-2009 AATC, así un amparo. El Tribunal Constitucional textualmente ha dicho lo siguiente: es de carácter potestativo, en tal sentido, sometido el diferente arbitraje por cualquiera de las partes, la otra tiene el deber de someterse a este. El tribunal ha ido un paso más adelante, porque entiende de que incluso el empleador podría ser quien promueve el arbitraje en ese estadio y los trabajadores estarían obligados a hacerlo. Esto genera y abre la puerta a un debate mayor, más complejo, sobre el cual todavía no hay solución. ¿Y qué pasa si el empleador se adelanta o en un afán de precisamente entorpecer la negociación colectiva, de no llegar a una solución, propone arbitraje y los trabajadores de pronto iban a promover huelga? La ley de relaciones colectivas no ha establecido plazos diferenciados para el comportamiento de uno y otro. Nosotros creemos que en su afán de hacer bien, el Tribunal Constitucional, como casi siempre hace en materia laboral, ha complicado un poquito más las cosas. Muchas gracias. Buenos días.